Lectura comentada de la Biblia. Salmos 39 al 50. La medida de nuestros días. Pie sobre peña. Judas. Abatimiento del alma, secreto del corazón. La hermosura de Cristo nos guiará más allá de la muerte. Esta serie de salmos hablan de una experiencia muy cercana y personal de David y de los hijos de Coré con Dios, y sobre temas muy particulares que tienen que ver respecto a la persona de Cristo en varias de las circunstancias y facetas de su vida aquí en la tierra. Y como ya hemos mencionado anteriormente, los salmos que anuncian estas cosas se les conoce de manera muy general como mesiánicos, pero recordemos que en realidad no se les podría llamar de esta manera porque no todo el salmo tiene esa referencia mesiánica. Aún así, algunos de estos salmos sí contienen muchas alusiones a la persona de Cristo. Una de las cosas que reconoce David en sus salmos es precisamente la autoridad y la soberanía de Dios que tiene sobre la vida de toda persona, especialmente la suya. Así que le dice David a Dios que él es muy frágil y que sabe perfectamente quién le ha puesto término a los días de su vida es Dios. Y por eso le pide a Dios que le haga saber cuál es la medida de esos días. Obviamente no está diciéndole que le diga cuántos días va a vivir o cuándo va a morir, sino que precisamente le enseñe en cada uno de estos días de su vida esa dependencia única para con él, puesto que su vida no puede ser fructífera en la tierra sin que Dios le muestre cada día cuál es su voluntad, qué es lo que demanda de él y cuáles son los propósitos por los cuales él aún continúa con vida. Algo muy peculiar sucede en la vida de toda persona cuando piensan que pueden alargar sus días de alguna forma, pero en la Escritura hay continuamente enseñanza respecto a lo efímero que puede ser nuestra vida y lo fugaz, cuando uno la desperdicia en cosas banales. Por eso deberíamos decir como lo hace David y también Moisés en otro salmo cuando le dice al Señor que le enseña a contar sus días para que traiga a su corazón sabiduría. En los tiempos de aflicción, cuando no sabemos exactamente lo que está aconteciendo y en qué van a parar todas las circunstancias que nos rodean, de pronto nos desesperamos y caemos en ese pozo que se llama, como el salmista dice, el pozo de la desesperación. Pero cuando uno espera en el Señor, es decir, tiene paciencia en observar lo que Dios va a hacer y cuáles son los propósitos por los cuales estamos pasando, cuando uno logra mantener la quietud y la esperanza en que Dios pronto actuará o hará algo, entonces dice David que Dios pondrá nuestros pies sobre peña, es decir, en un lugar sólido donde podamos precisamente mantenernos en quietud y a partir de ahí saber hacia dónde vamos. La peña es la representación de una estabilidad de nuestras vidas, pero también siempre se hace referencia a Dios, porque es el lugar donde estaremos siempre sólidos, estables, quietos y seguros. Como dice un canto, Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida abundante para mí. Precisamente respecto de Cristo, en uno de estos salmos se menciona un acontecimiento durante el final de los días de Jesucristo aquí en la tierra y que hace alusión en uno de estos salmos al decir que cuando Cristo estaba terminando la tarea que el Señor le mandó a hacer, dijo que había cumplido su voluntad y que todo lo que había hecho precisamente le había sido de agrado, en obedecer esa voluntad del Señor. Por ello es que Él había venido a esta tierra y luego también nos menciona que después de la última cena que tuvo con sus discípulos, donde instituyó la cena del Señor como una ordenanza que debería de seguir la iglesia y siempre recordar, dice la narración de los evangelios, que Judas, ya descubierto delante de todos los discípulos por el Señor, fue a vender a Jesús con los sacerdotes. Cuando ese salmo dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, por supuesto que se está refiriendo a Judas Iscariote, el cual precisamente llevaría a cabo esta traición. Muchos de los salmos que David escribe manifiestan la experiencia de desaliento, tristeza y desamparo. En un abatimiento del alma, es terrible tal condición porque no solamente estamos
hablando de circunstancias y de sentimientos, sino de aquello que sostiene nuestras vidas, que está sufriendo, y esa es nuestra alma, pues es precisamente en ese sufrimiento donde la bendición y la gracia de Dios se manifiestan de manera muy palpable, y deseamos profundamente que nuestra alma sea satisfecha de la cercanía con Dios, de tal forma que esta necesidad que el salmista nos dice que tiene la compara con el ciervo sediento que brama por las corrientes de las aguas. También se menciona en estos salmos que el corazón guarda secretos, y creo que todos nosotros tenemos algún secreto que nunca quisiéramos que nadie supiera. Son quizás cosas que nos avergonzarían o que descubrirían algún asunto que nadie podría imaginarse, pero por más escondido que sean estos secretos, el salmista reconoce que Dios conoce esos secretos perfectamente. Así que tenemos que decir, como decía el apóstol Pablo, estamos desnudos delante de Dios. No podemos ocultar absolutamente nada de nuestra vida, ni pretender que nunca nadie lo sabrá, porque si Dios quiere lo revelará, o si a Él le place mantener nuestro secreto, lo mantendrá. Uno de los salmos de los hijos de Coré se refiere de manera muy especial y muy preciosa a la persona de Cristo. Comienza diciendo: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Y así sigue todo el salmo. Esto me hace recordar un canto que mi madre cantaba desde hace muchos años, y que cuando la escucho recuerdo mi niñez. Es un himno antiguo que continuamente entonaba y decía: la hermosura de Cristo deseo tener, de su amor y pureza reflejo ser. Qué hermosa bendición el poder gozarnos en el Señor, no solamente en la vida, sino también estar seguros en la muerte. Una frase de estos salmos dice que el Señor nos guiará más allá de la muerte. En otras palabras, simplemente está diciendo que nunca se separará de nosotros, y después del proceso de la muerte, en ese lugar su presencia estará con nosotros, más allá de lo que aún no conocemos, pero que en su momento y en su tiempo, lo más importante será que Él nos guiará por todo ese trance.